Romanos capítulo 5. Hemos visto los domingos anteriores del Romanos del 1 al 4. El tema principal habla acerca de que somos justificados por fe. Pero antes de ser justificados por fe, el apóstol San Pablo en esta carta a los romanos explica que no importa si eres judío o eres gentil, todos compareceremos delante del Señor. Todos. No hay quien se pueda escapar. Todos hemos estado en pecado y no hay quien pueda decir yo no. Yo me escapo o yo no puedo. O que dices, mi abuelito nunca supo de Dios. ¿Qué va a pasar con él? Ahí está la respuesta, ya le hemos dicho. Entonces no hay quien se escape del juicio de Dios. Por eso aquellas personas que reciben a Cristo en su corazón vienen a ser justificados. Y ahora el capítulo 5 empieza como si fuera la segunda parte del libro, que empieza acerca de lo que es de la justificación a la santificación. Amén. Y vamos a mirar esa diferencia, ¿cuál es? De antemano te voy a adelantar esto para decirte, justificación es en base a Dios. Yo puedo decir, ¿cuánta justificación tengo yo? Que yo diga un 75%, la pastora tiene un 50%. No, los dos tenemos un 100% de parte de Dios hacia nosotros. Hemos sido justificados por Jesucristo, por la fe ante Dios. Entonces todos los que hemos recibido a Cristo, hemos recibido justificación. Pero en el capítulo 5 empieza lo que es ahora la santificación. Hay gran diferencia. Santificación, que yo diga, yo tengo un 75% de santidad y ella tiene un 100% de santidad. No. Eso sí hace diferencia, pero está basado en nosotros. La santificación está basada en nosotros. La justificación está basada en Dios y es para todo el que le recibe. Para todos. Dice la palabra de Dios antes de que lea la pastora Eva. Es como si todos agarramos un certificado y dice, le puse el Adonai, del Supremo, del juez, del que sobre todo dice, el ser humano Eleazar, el ser humano Chuy, el ser humano quien seas tú, dice, ha sido declarado justo, inocente, impecable. Firma Jesucristo. Todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, somos justificados. Amén. Amén. Pero hay una brecha entre justificado y santificado. Y ahí es donde se han hecho religiones que dicen los que tienen libertad y los libertinos. Se han filtrado por ahí. Entonces esta separación, Romanos capítulo 5 empieza a hablar de eso. Todos estábamos en pecado, por la gracia de Dios, por fe hemos recibido la justificación. Tenemos nuestro certificado que por causa de Él, eso lo hace todo Dios. Nosotros ni es por nuestras obras, ni porque venimos los domingos, ni nada de eso. Tenemos nuestro certificado que hemos sido justificados. Pastora Eva, ¿qué dice la palabra? Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Antes de, pues yo sé que este es apenas el preámbulo, el inicio, justificados con Dios, o sea, por la fe, con Dios, porque justificados en Dios es diferente. Lo que decía ahorita, cuando estamos justificados, que tenemos la paz para con Dios, es cuando la persona viene a Jesús, recibe a Jesús como el único salvador de sus vidas y entra Jesús en su vida. Es el proceso de que los pecados le han sido perdonados, pero gracias al sacrificio de Jesús,
el único que nació por obra del Espíritu Santo y que derramó esa sangre pura por amor a ti, por amor a mí, por perdonarnos los pecados. Entonces, cuando decimos tenemos paz para con Dios, es el primer paso. Y cuando ya dice entronizado, cuando ya tenemos que la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz que sobrepasa ya cuando estamos, la paz en Dios, es cuando tú ya estás en el proceso de ir eliminando cada día por tu decisión el pecado. Tú decides. Venimos todos brutos. O sea, como el oro, que pues no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces el metal precioso, o puedes decir el diamante, no es así de carísimo, de caro, hasta que pase el proceso. Bueno, el primer proceso es la justificación. Cuando venimos somos justificados no porque nosotros hayamos hecho algo. Entonces, cuando ya recibimos a Jesús, entonces ese proceso de la justificación tenemos paz para con Dios. Y ya cuando tú estás en el proceso de la santificación, que tú decides cada día, no, pues yo sé que le entraba duro el fin de semana, pues yo sé que me iba a la prostitución, o yo usaba ante la pornografía X vicios. Entonces tú estás en ese proceso de la santificación, es cuando ya tienes la paz de Dios dentro de ti, o sea, ya eres una unidad en Dios. Por eso dice que la semilla, en primera de San Juan capítulo 3, no San Juan, en la epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, dice que la semilla, cuando tú vienes a Jesús, la pone el Espíritu Santo Jesús, ya no vas a pecar voluntariamente. Vas a pecar, te equivocas, pero no con la intención de pecar. Porque dices, uy, eso que la pastora, y fíjate que la regó, pero no es con la intención de que yo quiera practicar, seguir practicando el pecado. Es por eso que ahí, ay, esa señora me cae mal. ¿Por qué? Porque estás en el proceso de la santificación. Y ahí es donde le decía el pastor Eleazar hace días, hay veces que muchas hermanas no se entienden porque necesitan estudiar los temperamentos, cómo Dios nos hizo únicos. Yo le doy muchas gracias a Dios que no me hizo igual a él. Y él también le da muchas gracias a Dios que no somos iguales. En primer lugar, él es hombre y yo soy mujer. Y hay una distancia entre el cielo y el infierno, ¿verdad? Totalmente opuestos, ¿verdad? Y qué bueno que Dios hizo al hombre primero, lo sacó del polvo de la tierra, y a la mujer ya nos hizo bien seleccionadas. Nos sacó ya de lo bien hechecito del cuerpo humano. Es por eso que el hombre es más dado a, se va. No está coordinado lo que trae puesto. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seleccionadas. Entonces, aquí es donde hay que ponme la lámina antes de que siga diciendo de eso. Entonces, aquí es donde tengo que entrar a la lámina. En esta lámina dice solución divina al problema. Pastora Eva dice, el problema era el pecado. Ahora somos declarados justos por medio de la fe. Por medio de la fe. El problema es que todos los que hemos negado a Dios, la ira de Dios viene sobre nosotros, en este caso, enemigos de Dios. Así es. La solución, ahora tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Friends. El otro problema, requisitos justos delante de la ley. A causa de la ley, no podíamos cumplir los 10 mandamientos, el ejemplo. Pero gracias a que Jesucristo vino y cumplió los mandamientos, no invalida los mandamientos, sino Él los cumplió. Ahora podemos recibir el don gratuito de la gracia por medio de la fe. Por causa de Jesucristo. Otro problema era nuestra perspectiva futura. No podíamos llegar a ningún lado siendo enemigos de Dios. Pues ¿quién puede contra Dios si le ha ido bien? No se puede. Entonces, la esperanza de gloria ahora la abrazamos nosotros. La esperanza de gloria. Amén. Eso es lo más importante. Decir que la mujer. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso el versículo 3, ¿qué dice? Dice el versículo 3, y no solo esto. O sea, y no solo esto. No nada más esto.
abusaditos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oye, ¿qué dijo? En las tribulaciones. Gloriarse es alegrarte en un grado máximo en base a Dios, no a uno. ¿Quién se alegra cuando tiene problemas? Pero ¿Nomás la hermana? Bueno, es un grado más alto de alegría. Gloriarse es en base a Dios. a Dios, porque A causa de lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Pero en qué situación? En las tribulaciones. Te voy a poner el ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles ponían unas maderas y le ponían los pies y le ponían los brazos. Y los tenían así encerrados. Y no les quitaban eso para ir al baño. Ahí se hacían de pupú, de pipí, de totó, de lo o que la sea. ropa misma. Y por días. Y puestos en esa posición. En un lugar húmedo. Y ellos se gloriaban en la tribulación. ¿Tú por qué no tomaste coca ahora? Ya es tribulación. Di otra cosa de coca. Pero ellos así, nomás a grandes rasgos les digo, en tribulación se gloriaban, en la tribulación. Ya nomás porque tu mujer te hizo un fuchi, ya con eso ya, estás en tribulación. ¿A qué le llamas tribulación? Pero aquí está hablando verdadera tribulación. Como cuando tienes que te diagnostican, de que el médico dice que tienes una enfermedad incurable. Que tienes una enfermedad incurable. Entonces, es tribulación de cuerpo, de espíritu, de mente. Y ahí hay que gloriarse. De eso está hablando. ¿Qué sigue diciendo? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿La tribulación qué produce? Paciencia. Ahí está, la parte de la Biblia que decíamos. La tribulación produce Paciencia. Entonces, si tú le pides paciencia a Dios, ¿qué te va a dar Dios? Y es que realmente se malinterpreta, nomás aclarando esto. Cuando tú te alegras en medio de la situación difícil, es por causa del reino de Dios. Porque hay cosas que uno se las acarrea por su ignorancia, por falta de sabiduría y porque no tiene la relación con Dios, o la persona totalmente que no conoce al Señor. Entonces, realmente, como dijo Jesús, son felices aquellos los que por mi causa son perseguidos. Si tú ves un pleito y te llamas pacificador, tú vas porque que le hablas de la palabra de Dios a aquella persona que está en problemas terribles. Entonces, vas a tener unas contradicciones, pero tú sabes el punto de que aquella persona tenga a Jesucristo. Eres un pacificador. No que tú tuviste muchos problemas o les debes, tienes deudas y tuvieron pleitos. Eso no es la causa de Jesús, ¿verdad? Así. Entonces, realmente lo que, como dice aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Realmente tener paciencia es un momento en que tú aguantas, no importa lo que te esté pasando. Aguantas porque aguantas que te dicen tantas expresiones sucias. Dices, yo sé en quién he creído y bendigo a ese hermano, bendigo a esta persona. Hace días me narraban unas situaciones difíciles y creyeron que me iba a poner a hablar mal de lo que me estaban diciendo. No, la tribulación produce paciencia, produce aguantar, no importa de dónde venga el sablazo del diablo. Entonces, este tema es muy importante, hermanos, porque es parecido como aquellas personas que se ganan la lotería, no les costó, se la ganaron, le llaman suerte, pero entonces, si tú averiguas de ellos, fue un tiempo de unos días, tal vez duraron unos 2, 3 años y luego en la ruina y peor están. No supieron mantenerse ahí. Gente que ha recibido a Cristo con entusiasmo, con corazón y todo, pero no saben llevar la vida cristiana. Han sido justificados. Entonces,
truenan en el proceso de la santificación. Porque entienden que la santificación es, ya Dios me hizo nuevo, ya estoy libre, ya, listo para irme al cielo. Y empiezan a vivir una vida como les da su gana. No se puede. No se puede. Aún aquellas personas que dicen que han recibido a Cristo, pero no dejan de hacer cosas que no son del agrado de Dios, piénsale si estás santificado. Digo, si estás justificado. Es de pensarle si estás justificado. Si tienes el certificado de ser justificado, si sigues haciendo lo que te da tu gana. Es serio. Es muy serio. Si sigues haciendo lo que al cabo no pasa nada, no tienes el certificado de justificado. Te estoy diciendo la Biblia claramente, sencillo. Si seguimos haciendo y decimos que hemos recibido a Cristo, ya te sientes bien. Tú te sentirás bien, pero la justificación es un documento legal que Dios da. Y no se tiene si seguimos haciendo lo que no es correcto. Sabiendo ya. Muy importante, hermanos. Porque ahorita ya este tema es de la santificación. Ya lo tienes, ¿cómo lo conservo? ¿Qué es lo que sigue? Perdón, no es cómo lo conservo. Es cómo me mantengo ahí. Porque la justificación es en base a Dios, no a nosotros. Al sacrificio de Jesús. Pero la santificación sí es en base a nosotros. A que esté uno. La siguiente esta lámina. nos limpia. La siguiente lámina habla de los versículos del 3 al 4. Es gloriándonos ¿en qué? En las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? Es que este hombre ya no lo aguanto. Es que esta mujer es insoportable. Me voy a divorciar. Voy a hacer esto. Está muy directo porque hay gente viéndonos por internet. Necesitan saber estas partes de la Biblia. Se necesita saber Romanos. Aquí es donde dice, yo no creo por muy horrible que fuera tu esposo o tu esposa y que la opción es divorciarte, bíblicamente no lo creo. Porque sería tu tribulación. Tu cruz. No, es su tribulación. El que no soporte la tribulación no puede alcanzar la paciencia y la meta. Ahora que somos justificados, pasamos de la tribulación, produce la paciencia, que es una meta. Es el aguante. ¿Y qué produce luego? Un carácter. Un carácter aprobado. El carácter. Se quita uno, ya no te aguanto, no puedo vivir así. No merezco ser feliz. No da. No encaja aquí. Un carácter aprobado. ¿Por quién? Por Dios. Sí. No de acuerdo a uno. Porque en las opiniones constantes oigo que la gente dice, pues yo estoy bien. O cuando se van a reconciliar los matrimonios dice, ya cambié. En base a ti. Pero no a Dios. Aquí está hablando de que aprobado por Dios. Aprobado por Dios. Que produce con el carácter aprobado. Tiene la esperanza. La esperanza del cristiano. Así dicen los versículos 3 y 4. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces está muy claro que dice el versículo 6. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí está. En otras palabras, sabiendo Cristo, muriendo Cristo, sabiendo Él que nosotros éramos impíos, malvados, pecadores, Él quiso morir. No se diga ahora que somos justificados. Si antes de que tú conocieras al Señor, Él ya te conocía y Él quiso morir en la cruz. Amén. No se diga ahora que somos justificados. ¿Cómo no vamos a entrar al proceso de la santificación? Con ganas. O sea, está Dios de nuestro lado. Si siendo enemigos de Dios, estamos vivos por lo que Jesús hizo en la cruz. No se diga ahora que somos amigos de Dios. Aleluya. Amén. Eso es lo que dice. ¿Por qué no? ¿Por qué no disfrutar la vida plena de Dios? Sí, unos cuantos años que vivimos
Aquí es muy poquito a lo que es la eternidad con Él. Estamos en una etapa donde, ay, no hago esto porque es pecado. Ay, no hago lo otro. No, al revés. No hago esto para no contaminarme porque ya estoy limpio. Así Para es. no ofender a mi Dios. Cuando traes una Para no ropa, ofender a mi Dios. Ese es el proceso de la santificación. Que puedo hacer muchas cosas, sí, pero no me conviene. El proceso de la santificación, esa es. Pero te digo, aquellos tienen que estar justificados para entrar al proceso de la santificación. Es necesario, es indispensable. pues la base, Sí. tener ese gran sacrificio. La de siguiente Jesús. lámina, ¿qué dice? El sacrificio improbable. El amor de Dios derramado. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Mientras aún éramos débiles, Cristo murió por los por impíos. nosotros. En otra versión dice malvados. Sí, ¿Quién era malvado? No, levante la mano. todos, compadre. No puede ser, dice. A duras penas habrá alguien que muera por un justo. Cristo lo quiso hacer. O sea, si somos amigos de Dios, la tenemos hecha, hermanos. Pero eso no es motivo como para ser libertina, tener un libertinaje. Hago lo que sea, al cabo estoy justificado. Es parecido como aquella persona que estaba en la cárcel. El juez le dio el permiso para ella salir. Pagó su multa a Cristo. Salió. Entonces ahora estoy libre. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. No. Tiene que llevar una línea. Si no, va para adentro otra vez. Es entendible, ¿no? Salimos de la cárcel. Somos libres ahora. Pero no tengo permiso para hacer todo lo que me dé mi gana. Y hay quienes han pensado, hay personas cristianas que piensan que ahora puedo hacer lo que yo quiera porque soy libre. No. Estamos en el proceso de la santificación. Este es el meollo y esa es mi expectativa, que esta iglesia esté en el proceso de la santificación. Para ir de gloria en gloria, Amén. en victoria. ¿Seguimos? Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, esto es el proceso. En otras palabras, acaba de leer un versículo, por eso me recordé. En otras palabras, ahora que somos justificados, el Señor quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles delante del Señor. Amén. La función de aquí de la iglesia y los pastores, lo que hacemos es, hay personas que cometieron pecado en el cuerpo y están pagando sus consecuencias ahorita, aunque ya están justificados. Si hay enfermedades y hay cosas, entonces estamos orando para que en el proceso de la santificación también su cuerpo sea sano, sea limpio, se desintoxique. Si es su alma, sus emociones, por ejemplo, si siempre le pegaban, si alguien levanta la mano ahí cerca, cierra los ojos y se espanta, esa es una forma de decirte, su alma está dañada. En la iglesia se va restaurando, se va regenerando, se está santificando. Y no se santifica a uno mismo, sino que en lo que nos acercamos a Dios, Amén. de Dios emana la santidad, de su palabra. Su palabra es la que nos limpia, nos lava. Amén. Entonces, su espíritu, hay espíritus contaminados. ¿Cómo se contaminan? Cuando consultas brujos, adivinos, Las cartas. el horóscopo, el espíritu se contamina. Hay muchos tipos de pecados, ahorita no voy a hablar de esos, pero según el tipo de pecados que la persona haya hecho, Está la cosecha que está. entonces en el proceso de la santificación es la purificación. Así dice la palabra en 1 de Juan 3:3, ¿qué dice, pastora? Así dice su palabra. Ese es el proceso de la santificación. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Se purifica a sí mismo con la palabra en la iglesia. Por la esperanza que ese es tiene el en proceso en Jesucristo. el que está. Por eso me preocupa cuando hay personas que de pronto no vienen a la iglesia, detienen el proceso. Y aún un carro nuevo, mételo a un garage por años. Mira lo que le pasa, se echa a perder. Ese es el peligro de alguien que no viene a la iglesia. Detienen el proceso de la santificación. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia?
Este es solamente un ejemplo. Según las reacciones, los síntomas que presenta cada persona, nos damos cuenta del problema que tiene y la causa. Es como si fueras a un médico y depende de dónde hayas estado, de qué familia eres, los síntomas que presentas para saber qué es lo que te está pasando, qué está afectado. Y en este caso, como cuerpo de Cristo, todos de alguna manera hemos sido afectados en algo, estamos afectados y estamos en el proceso de que las cosas se mejoren. Pero ¿qué de aquellos que no están en el proceso? ¿Qué de aquellos? Por eso lo primero que buscamos es la santificación por medio de Jesucristo. Por eso predicamos a Cristo, para que la gente sea justificado, para que tengan relación con Dios. Y entonces de ahí empieza el proceso de la santificación. Pastora. Dice Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta ahí. La última lámina, Jocabed. Para concluir, hermanos, en Romanos del 5 al 10 dice, el agente de cambio. Para concluir, no sé si alcanzan a distinguir las letras aquí. La condición, éramos enemigos. ¿Qué era lo que nos esperaba? O la perspectiva. La ira. La ira de Dios. Pero el agente de cambio, Jesucristo vino. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús nos libró para el cambio. Pero ahora, ¿cuál es la condición ahora? Estamos declarados justos. Ahora estamos declarados justos. ¿Pero qué? ¿Cuál es la perspectiva? La salvación. La salvación. La salvación. Aquí es donde no entra. Después lo ampliamos. De que si se pierde la salvación, no se pierde. Simplemente las personas que se alejan del camino de Dios, a lo mejor nunca han sido justificados. Realmente nunca han sido justificados. No entendieron a qué vino Jesús. Entonces no son declarados justos y nunca han agarrado la salvación. Porque el que entra en el proceso de la santificación ya está ahí. ¿Quieres avanzar? Como cuando traes un vestido blanco, las muchachas cuando fuimos al matrimonio, ¿cómo ibas a querer que se te manchara ese vestido cuando ibas a ir al frente, al altar? Pero mira, nuestra vida así es cada día. Digo esto, pastora. Agente de cambio, gracias. El agente de cambio, ¿cuál es? La vida de Jesús. La vida. Parecernos a Jesús. Primero, ¿qué era el agente de cambio? Lo que Jesús hizo en la cruz. Pero ahora a nosotros nos toca llevar la vida de Jesús. Los principios de Jesús. Lo que Jesús habla, hablar eso. Lo que Jesús hacía, hacer eso. Como Jesús le hacía, hacerlo. Amén. Ese es el proceso de la santificación. Yo creo que está claro, ¿verdad? Es que Jesús dijo, San Juan 15:5, sin mí nada puedes hacer. Entonces, aquella gente que dice que yo puedo hacer lo que se me pega la gana, es que nunca ha recibido a Jesús. ¿Cómo me gustaría como pastor decir, tú pasas así, pero ¿sabes qué? La palabra no me deja que te engañe, ni te voy a engañar yo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta. Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos. Aquí está, 12:2. Dice. No, en Romanos 6:3. Romanos 6:3. Nada más este versículo voy a tocar ya. Romanos 6:3. ¿O no sabéis? Dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Se está refiriendo para el proceso de la santificación. Este es un mes que estamos hablando, preparándonos para bautismos. ¿Hay algo imposible que no puedas tú dar el paso para el bautismo? Para entrar en el proceso de la santificación, de la justificación a la santificación. ¿Te das cuenta que es necesario el bautismo? Aleluya. Es necesario el bautismo.
para que entres al proceso de la santificación. ¿Qué hay que te estorba para bautizarte? Arregla las cosas con Dios. ¿Quién te dice que el día es tuyo mañana, esta semana, este mes? ¿Quién lo dice? ¿Quién tiene garantía? ¿O quién lo compró? ¿Qué hay? No hay. No hay. No hay. Te digo con todo mi corazón, hermano, hermana. Sírvele al Señor. No te autoengañes. Haz lo que sea necesario. Yo me gustaría decirte, ahí está bien ya todo, síguele así, no pasa nada, pero no. Esta es la palabra. Repásalo si quieres, Romanos del 1 al 11, lo que hemos hablado. Amén. Pero entra al proceso. Primero justificado para que entres al proceso de la santificación. Ahí como estás sentado, vamos a orar. De todo corazón te lo digo, mi hermano. En la fe en Jesucristo y su misericordia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Es muy determinante este momento, hermano, hermana. No te autoengañes, encárate con Dios. Tú sabes qué tienes que hacer. Atrévete de dar el paso necesario. Padre poderoso, estamos delante de ti, Señor, porque amamos. Tú has puesto ese amor en nosotros por mis hermanos y por la gente, Señor. Por eso tiene que ir tu palabra tal cual es. Y te digo, hermano, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Recibe a Cristo en tu corazón y serás justificado. Y comenzarás el proceso de la santificación para ser levantado con el Señor en cualquier día, en el nombre de Jesucristo. El Señor está hablando a tu corazón, mi hermano. Y el Espíritu Santo es el único que redarguye, trae convicción al corazón, redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Este es el tiempo, este es tu día. El Señor preparó este día, este momento, para que tú escuches esta palabra. No son nuestras palabras, son palabras del Señor, hablando a tu vida. Y de aquí de tu decisión depende dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Queremos que estés con nosotros. Entre semana lloraba una niña y decía, estoy orando para que mi mamá se vaya con nosotros en el levantamiento. Cuando Cristo venga a ser levantados con Él. Así como están con los ojos cerrados, hay alguien que quiere que nos unamos a su oración, que toma la decisión ahorita de dejar lo que le está estorbando y lanzarte a lo nuevo que Dios tiene para ti. Levanta tu mano, todos con sus ojos cerrados, levanta tu mano. Yo me uno a tu oración, puedes bajar tu mano. Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo, mira a mis hermanos, Señor, que han levantado su mano. Listos para bautizarse, Señor. Listos para dejar aquello que les ha estado estorbando. Y entren a esta nueva etapa de bendición que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos unimos en plegaria. Como dice San Juan 17, en intercesión por ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Amén. Pastora Eva, yo quisiera que oraras por aquellas personas que van a estar mirando vía internet. Amén. Porque es muy raro este tipo de mensajes y es muy necesario para este tiempo que vivimos. Pastora Eva. Amén. En este momento, Señor Jesucristo, tu palabra ha sido expuesta, ha sido dada. Y ahora, Jesús,
estamos hablando, Señor, a todas aquellas personas y amistades y hermanos que ya te han conocido, pero han tenido problemas en su caminar. Ahora, Jesús, en unidad nos ponemos de acuerdo, Señor, que nos arrepentimos, venimos ante ti. Y tu palabra dice que tú eres el oportuno socorro, alcanzamos la misericordia. Gracias, Jesús, por ese oportuno socorro. Y gracias por las personas que en este momento levantaron sus manos y te han recibido y están dispuestas a seguir el siguiente paso contigo, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nadie va al Padre solo a través de mí, tú dijiste, Jesús. Ahora, Jesús, los que te han recibido ahora y los que van a hacer y han hecho esta palabra contigo, ellos la cumplen con tu bendita ayuda. Y aún tú dices en tu bendita palabra: vengan a mí los que están cansados, en San Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí los que están cansados, cargados, que yo los hago descansar. Encontrarán descanso en sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga de llevar. Aún, Señor, la cosecha sucia, mala, que ellos cometieron o cometimos cuando no te conocíamos, pero ahora hay mucha gente que no sabe que cuando vienen a ti, Señor, tú no los echas fuera, sino que tú les dices: yo les doy, traigan la carga y yo les doy el descanso. Tú nos agarras de la mano y nos ayudas con la cosecha mala. No nos dejas solos. Gracias, amado Jesús, por ese sacrificio y esta paz que ahora tenemos contigo. Gracias, Jesús, porque dice en Isaías 26:3 que tú guardarás en completa paz a todo aquel pensamiento que en ti está todos los días. Gracias, amado Jesús, por esa completa paz que nos das. Gracias, Jesús, porque mis hermanos, en unidad estamos pidiéndote que tú entres a nuestras vidas. Perdona, Señor, cada pecado, cada ofensa que hemos hecho contra ti. Y ahora, Jesús, te recibo. Tu preciosa familia que nos ves por internet y los que están aquí, tú dile: yo te recibo como el único y salvador de mi vida. Gracias por perdonarme todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Tú eres ahora mi único Salvador, mi único Señor, mi único amo total, por ese precio de sangre en la cruz. Y que ahora que yo te recibo, tú me perdonas los pecados y me dices que soy un hijo tuyo, una hija tuya, y me das un regalo de la vida eterna. Gracias, Jesús, porque ahora soy justificado por fe y tú me vas a ayudar para llegar hasta el día contigo lleno de tu precioso Espíritu Santo santificado. Gracias, Jesús, y por mis hermanos que han hecho este nuevo trato contigo, que han hecho es que tengas, hermano mío, esta nueva relación con Jesús. Él está contigo. Gracias, amado Jesús. Amén. Amén. El Amén. Señor les bendiga, hermanos.